cabe destacar que por supuesto has venido, digamos, tomando una posición importante en cuanto a todo esto del lenguaje corporal, de la comunicación no verbal. Pero hoy, Víctor, queremos enfocarnos un poco en los niños y adolescentes, porque yo creo que a veces hay padres que no saben interpretar lo que le suceden a sus hijos o maestros también, y creo que a lo mejor el lenguaje corporal pudiese ayudar. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, desde hace un tiempo para acá, yo he venido diciendo una frase que es que aprender del lenguaje corporal para mí hoy en día es una necesidad. Okay. Es una necesidad porque a través del lenguaje corporal nosotros podemos saber si una persona, pues obviamente nos está diciendo la verdad, pero sobre todo si una persona está escondiendo alguna depresión, porque la depresión se conoce como una enfermedad silenciosa, es decir, una persona no va a decir me siento deprimida, no lo va a decir con las palabras, pero con el cuerpo siempre lo va a expresar. Okay. Incluso hay un psicólogo pero muy reconocido que se llama el doctor Paul Ekman, en donde él descubrió el tema de las microexpresiones. Las microexpresiones son expresiones que duran menos de un segundo. Y todo esto comenzó porque él trabajaba en un hospital psiquiátrico. Y cuando le iban a dar el alta a los pacientes para que se fueran, le tenían que hacer una serie de preguntas. Y las preguntas eran, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? Y las personas decían que sí. Claro. Decían sí con la palabra. ¿Y qué era lo primero que hacían cuando salían estos pacientes? Se trataban de quitar la vida. Wow. Entonces, a partir de esto, comienza una investigación que hizo el doctor en psicología Paul Ekman, que se ha ido expandiendo con otras personas. Y bueno, yo estoy tratando de fomentar esta ciencia para que las personas comiencen a tener conciencia, y sobre todo los representantes, porque de esta manera pueden saber si su hijo está escondiendo algún miedo o alguna tristeza. Diría yo que un gesto vale más que 1000 palabras, pudiésemos atajarlo por ahí, y que tú serías el indicado, pues en este caso, pues para comentarlos. No somos expertos como tú, pero de repente algunos tips para poder identificar o para poder nosotros ayudar a alguna persona que realmente está pasando por un mal momento. Sí, bueno, hay un video que se volvió muy viral, seguramente ustedes lo habrán visto, que es el video de Dalai Lama, que se volvió súper viral, y ese video yo lo analicé específicamente en el lenguaje corporal en cuanto al niño. Okay. Y hay un experto en comunicación no verbal que se llama Joe Navarro, que duró trabajando 25 años con el FBI, y él determinó que en cuanto a estadísticas, los niños que sufren de maltratos o abusos suelen evitar el contacto físico. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un niño es maltratado o es abusado, ¿qué es lo que aprende? Que si las personas me tocan, porque me van a maltratar, me van a agredir. Entonces, por eso es que las personas buscan, o es por eso que los niños evitan el contacto físico. Padres, representantes, profesores, presten atención si un niño evita el contacto con alguien. Claro. No necesariamente tiene que ser agresión, puede ser también por timidez. Pero normalmente la timidez debería comenzar, si un niño siente pena con una persona que acaba de conocer, es absolutamente normal. Okay. Pero si esa timidez perdura en el tiempo, entonces allí hay que encender una alarma. Los niños que limitan los movimientos de los brazos, los niños que limitan el movimiento general por su cuerpo, es un indicio, no estoy diciendo que esto sea 100%, claro, que siempre sea así, pero es un indicio que ese niño podría estar siendo víctima de una agresión. Claro, y eso que tú acabas de decir hay que tomarlo, porque creo que los especialistas en lenguaje corporal toman varios, digamos, movimientos del cuerpo, microexpresiones, para llegar a una conclusión. Entonces también podemos dar un ejemplo y vamos a aclarar esto. Si yo me coloco con los brazos cruzados, puede ser que quiera, digamos, cerrar de alguna manera la comunicación, pero también puede ser que tengo mucho frío. Entonces, a ver, yo quisiera que tú nos, exacto, el caso de Mimi, que tú nos comentaras, bueno, cómo hacer esa diferencia en el caso de los maestros, los padres. Ya aclaraste un poco de que de repente pueden ser naturalmente tímidos, pero hay cierto lenguaje corporal que sabemos que están evitando no el contacto físico, sino simplemente toda comunicación, que están muy incómodos. Sí, bueno, hay una metodología que yo utilizo para hacer análisis del lenguaje corporal que se conoce como el método SAP. El método SAP es situación, ambiente, proxemia y postura. Okay. Situación. ¿Cuál es la situación? Si es una situación
Por ejemplo, cuando yo analizo una entrevista, yo primero me pregunto, ok, ¿qué es lo que hace que esta persona esté dando la entrevista? Está aclarando un hecho, fue víctima de una estafa y la persona está dando su versión. Esa es la situación, el por qué se está dando esa entrevista o el por qué se está dando la interacción. Ambiente, ¿cuál es el ambiente? Si yo estoy dando una entrevista y la entrevista es en un estadio, por poner un ejemplo, es lógico que quizás yo alce la voz. Es decir, estoy alzando la voz para que me escuchen. No es que estoy alzando la voz porque estoy enojado. ¿Ok? En el caso de la proxemia, y esto también es muy, muy importante, y esto ya bueno, es un tip para la vida diaria, negocios, relaciones, lo que sea. Entre menos distancia exista entre los interlocutores, por lo general, eso quiere decir que existe más empatía. Es decir, nuestro inconsciente, nuestro sistema límbico, y hablando en términos científicos, no nos va a dejar acercarnos a aquello que nos desagrada. Piensen ustedes, esto lo hemos vivido todos en alguna oportunidad. Cuando llega esa persona que no nos cae bien, nosotros inmediatamente buscamos evitar cualquier contacto físico. ¿Cuántas veces hemos dicho es que no me lo quiero ni cruzar? Entonces vamos a evitar cualquier contacto físico. Pero si en una interacción comienzan a acercarse las posturas, entonces eso es una señal positiva. Pero todo depende del contexto. Esto es también muy importante. Porque una persona para agredir a otra necesita acercarse. Entonces todo va a depender del contexto. Y la postura, como ustedes como lo estaban mencionando al principio, una postura cerrada puede ser por frío. También influye mucho la cultura. Por ejemplo, yo en este momento estoy en Europa, estoy en Malta, y llegué de Italia hace 3 horas. Es decir, me vine del aeropuerto, me bajé del avión y estoy dando esta entrevista. Y los italianos se conocen por mover exageradamente las manos. Sí. Un italiano que quizás esté molesto, quizás puede molestarse, pero no cruzando los brazos, sino haciendo movimientos más expansivos. Entonces, la cultura, la religión influye muchísimo. Mira, completamente. A mí que me molesta que me jamaqueen, imagínate poder lidiar con un italiano. Hay algo que me llama mucho la atención, Víctor, y es el hecho de que tener este tipo de profesionales pues a la mano es muy importante. ¿Tú creerías que es bueno ir implementando este tipo de profesionales como tú en colegios, en psicólogos, de repente? Porque ciertamente son áreas diferentes, pero que al mismo tiempo es necesario tenerlas para poder ayudar o sobrellevar algún tipo de situación con cada niño. Sí, totalmente. Yo espero regresar a Venezuela para el segundo semestre del año y ya estoy conversando con varias instituciones universitarias, no voy a decir nombres,